Bueno, pues lo primero es agradecerles la invitación al curso monotemático de urgencias y emergencias en hepatología. Me siento muy honrada de estar acá dando esta charla. Yo soy la doctora Cristina Torres, hepatóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, y hoy en día trabajo en el Departamento de Hepatología y Trasplante Hepático de la Cardio en Bogotá. Entonces, creo que lo primero para poder hablar de hígado de sepsis y de shock séptico es poder definir la sepsis y el shock séptico. La definición de sepsis es que es una disfunción orgánica potencialmente mortal que es causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección. Esto, digamos que hoy en día ya está establecido y se considera la definición de sepsis, se considera infección más un puntaje de SOFA mayor a 2. Este es el puntaje de SOFA. Este es el puntaje de SOFA en el que tiene en cuenta por diferentes sistemas. En el respiratorio va a tener en cuenta la PAFI, después en la coagulación va a tener en cuenta las plaquetas, en el hígado va a tener en cuenta las bilirrubinas, va a tener en cuenta también obviamente la parte cardiovascular, en la que pues vamos a ver cuál es la presión arterial media y si requiere de vasopresores o no. Vamos a ver la escala de Glasgow para ver si hay alteración neurológica asociada a la sepsis y vamos a ver la parte renal, pues en este caso la creatinina y la diuresis asociada. Todo esto nos va a dar diferentes puntos que nos van a marcar la mortalidad y la severidad, pues digamos que principalmente la severidad del cuadro, pero si tenemos un SOFA mayor a 2, mayor o igual a 2, ya sabemos que es un paciente que tiene una sepsis. Y el shock séptico es sepsis con la necesidad de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor a 2 milimoles por litro pese a la reanimación hídrica. Es importante que la incidencia y la mortalidad de la sepsis y el shock séptico es alta. La incidencia de la sepsis es de 189 por 100.000 personas al año y del shock séptico de 759 por 100.000 personas al año. En esto va a influir, digamos que están en mayor riesgo las personas de edad avanzada, de sexo masculino, que tengan comorbilidades, el nivel educacional y el país en el que se encuentran también es un factor de riesgo claro. Es un factor de riesgo claro teniendo en cuenta pues la posibilidad de atención que van a tener y esto pues va a influir en la incidencia de estas patologías. Y la mortalidad en sepsis es del 20% y del 45% en el shock séptico. Otra vez, en el shock séptico va a influir la edad avanzada, las comorbilidades asociadas y la intensidad de la falla orgánica asociada y el tiempo, el momento en el que se van a hacer las intervenciones. Esto es muy importante y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, entrando ya en el tema que nosotros estamos pues acá para discutir, que es el hígado de sepsis o shock séptico, es importante que el hígado va a tener varias funciones durante la sepsis y pues el shock séptico. Digamos que lo primero es que va a contribuir en la defensa contra la infección, es el encargado de eliminar las bacterias y de sintetizar citoquinas y reactantes de fase aguda, y al mismo tiempo va a ser una víctima de la respuesta inmune a la infección y va a ser una víctima de la respuesta inmune exagerada del huésped, que es lo que va a llevar a que tenga una injuria hepática. Cuando el paciente asociado a la injuria hepática presenta una falla hepática, esto se asocia a muy mal pronóstico y un aumento de la mortalidad que va a llegar hasta el 54 a 68%. Es importante que el hígado se va a afectar por diferentes mecanismos que los vamos a revisar durante la presentación.
Ok, en cuanto a la fisiopatología de la injuria hepática en sepsis, es importante, como ya les estaba diciendo anteriormente, que el hígado va a mantener la homeostasis porque es el encargado de eliminar los patógenos y las toxinas del torrente sanguíneo. Asimismo, es susceptible a la injuria por la respuesta inflamatoria excesiva y la disregulación inmune, y la disfunción hepática es un predictor independiente de mortalidad en pacientes con sepsis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una injuria hepática en sepsis? Son los pacientes, como ya hablamos, con edad avanzada, con diabetes mellitus, alcoholismo y disfunción cardíaca. Esto es lo que se ha visto. Y es importante entender que la interacción entre los hepatocitos y las células inmunitarias pues es vital para la respuesta inflamatoria, pero al mismo tiempo va a ser la que va a causar el daño hepático. Hay otra cosa importante que se está hablando principalmente en los últimos años, que es el eje intestino-hígado, que es fundamental en, digamos que en la injuria hepática asociada a sepsis. Esto es principalmente en los pacientes cirróticos, que es un tema que no vamos a tocar durante mi presentación, porque hay una presentación de infecciones en cirrosis del doctor Sebastián Marciano, en el que pues ya vamos a hablar de todas estas, de toda este capítulo. Y acá nos vamos a centrar principalmente en la injuria hepática de los pacientes que no tienen enfermedad hepática, sino que es una consecuencia secundaria a la sepsis y al shock séptico. Pero pues el eje intestino-hígado es fundamental, y lo que va a hacer es que el sistema inmune local intestinal va a evitar la translocación bacteriana y con esto aumentar el flujo de bacterias al hígado y a la circulación sistémica. Entre todo esto, pues es importante que el hígado es clave para la vigilancia inmunológica y la eliminación de las bacterias, y los macrófagos, que en el hígado son las células de Kupffer, y los neutrófilos son cruciales para la defensa contra los patógenos. Se van a producir citoquinas y proteínas de fase aguda que pues van a generar toda la inflamación, y como ya hemos hablado y les he dicho varias veces, la respuesta inmunitaria del hígado va a contribuir tanto a la eliminación de los patógenos como a la lesión hepática. Esta es la fisiopatología que, como pueden ver en esta diapositiva, es compleja, pero vamos a desglosarla y con eso digamos que la vamos a entender más claramente. Entonces, lo primero es que los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y los PPRs, perdón, que ya los van a ver, que son los receptores de reconocimiento de patrones, es lo que va a iniciar toda la respuesta. Esto lo que va a hacer es que estos receptores van a presentar los lipopolisacáridos derivados de las bacterias a las células de Kupffer, y por ahí se va a empezar toda la respuesta inmune asociada a la infección. Las células de Kupffer, como ya les dije, son los macrófagos del hígado y son los encargados de limpiar el flujo portal de bacterias y endotoxinas. Lo que va a pasar cuando se activan es que van a producir interleuquina 1B, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 18, factor tumoral alfa, factor tumoral alfa y especies reactivas del oxígeno y óxido nítrico. Esto pues va a crear una tormenta de citoquinas, y acá empieza toda nuestra respuesta inflamatoria aumentada. ¿Esto qué va a hacer? Va a inducir una injuria hepatocitaria y de las células endoteliales. La disfunción de las células endoteliales lo que va a hacer es que va a producir una obstrucción sinusoidal, y va a disminuir la perfusión hepática, va a favorecer el desarrollo de una disfunción multiorgánica y al mismo tiempo va a liberar citoquinas entre esta y endotelina 1 en respuesta a los lipopolisacáridos. Y la endotelina 1 va a estimular la síntesis de TNF, de factor tumoral, de necrosis tumoral alfa, en los monocitos y en los macrófagos, aumentando la respuesta inmunológica y la respuesta inflamatoria. Asimismo, la injuria hepatocitaria producida por pues todas estas interleuquinas y las especies reactivas del oxígeno van a inducir la apoptosis de los hepatocitos.
Hay otras dos vías importantes. La primera es el factor nuclear kappa beta, que está acá a la izquierda de la diapositiva arriba, que va a, va a traslocarse al núcleo y va a inducir la producción de citoquinas, quemoquinas y moléculas de adhesión, aumentando la respuesta inflamatoria, y estas citoquinas induciendo la apoptosis de los hepatocitos directamente. Asimismo, en otra vía, se van a activar los Not-like receptors, que son estos NLRs, que lo que van a hacer es que van a reconocer estos pumps y los dumps. Asimismo, se van a formar inflamasomas que van a activar la caspasa 1, y la caspasa 1 lo que va a hacer es que va a activar más interleuquina 1B y prointerleuquina 18, aumentando la tormenta de citoquinas, y con esto digamos que pues llevando a toda esta respuesta inflamatoria exagerada que nos va a llevar a la injuria hepática. Si ustedes ven, pues acá ya tenemos la disfunción endotelial, la apoptosis de los hepatocitos, y todo esto también va a llevar a una injuria de los ductos biliares, que ya vamos a ver cómo se va a manifestar. Entonces, exactamente, los tipos de injuria hepática. Digamos que esto lo que es la manifestación clínica de la disfunción hepática asociada a sepsis, que puede ser subclínica o hasta una falla hepática sintomática. Entonces, lo primero que se puede producir es una hepatitis isquémica, que normalmente se presenta a las 48 horas de inicio de antibiótico, perdón, que aquí no quedó, normalmente se presenta a las 48 horas de inicio, digamos, de todo el proceso inflamatorio, que va a elevar las transaminasas mayor a 10 veces el valor normal y va a producir una necrosis centrolobular. Las causas más comunes son el shock, en el 48% de las veces, el paro cardíaco y la hipoxia. Y los otros dos tipos de lesiones que se van a producir son la colestasis séptica, que es una acumulación de los componentes biliares por la alteración en la formación, secreción o excreción durante la sepsis. Y pues digamos que se produce una alteración en la función del colangiocito sin daño del ducto biliar o hepatocitario. Esto es lo que se puede llamar, digamos que la colestasis séptica es bastante benigna, va a mejorar y va a mejorar con el tratamiento de la sepsis. No va a producir un daño a largo plazo y no va a tener ningún problema. Ahora, por otro lado, está la colangitis esclerosante secundaria, que es una consecuencia de la sepsis severa, que va a producir una inflamación crónica con fibrosis y estenosis de los ductos biliares, que puede llevar a cirrosis y a una falla hepática, y pues se va a presentar como una colestasis crónica con engrosamiento de las paredes de los ductos biliares y estenosis o dilatación. Se asocia principalmente a hipotensión severa, a trauma y a síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esta es la manifestación más severa en la injuria hepática. Esto digamos que es simplemente un esquema de todo lo que les acabo de decir. De arriba van a ver la hepatitis isquémica, que principalmente se va a ver como una necrosis centrolobular. Después tenemos la colestasis séptica, en la que hay una disfunción de los ductos. Y por último, abajo a la derecha, tenemos la colangitis esclerosante secundaria, en la que ya hay un daño establecido de los ductos biliares con una fibrosis secundaria. ¿Cómo se hace el diagnóstico de injuria hepática en sepsis? Pues digamos que cuando uno va y ve las guías de Surviving Sepsis Campaign, que las últimas son las del 2021, pues ellos hablan de una bilirrubina total mayor a 2 y que se asocie a coagulopatía, que quiere decir que el INR esté mayor a 1,5. Acordémonos que la coagulopatía es la que nos va a marcar la función hepática asociada, digamos, que vamos a tener. Cuando uno tiene alteración del perfil hepático, pero las pruebas de coagulación son normales, digamos que no es un escenario preocupante, pero cuando ya empiezan a alterar las pruebas de función hepática, estamos hablando de la disfunción hepática asociada y de una posible falla hepática, con lo cual esto ya es un cuadro que es mucho más importante, y en estas guías lo definen como que tiene que tener un INR mayor a 1,5.
Es claro que no hay ningún biomarcador específico para hacer un diagnóstico temprano del daño hepático agudo en sepsis. Siempre se debe sospechar, se debe vigilar la función hepática en los pacientes con sepsis y estar atento. Debemos evaluar las bilirrubinas, las transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa y siempre se deben descartar otras causas de injuria hepática. Este es un estudio que hicieron en el 2015 en Shanghái, que lo que hicieron fue, digamos que ellos querían ver las características clínicas de la hepatitis isquémica causada por shock. Entonces, ellos tomaron 4 tipos diferentes de shock. Tomaron el shock alérgico, el shock hipovolémico, shock séptico y shock cardiogénico en 328 pacientes. Digamos que acá lo interesante es que ellos encuentran que la incidencia de hepatitis isquémica por shock es del 73.8%, que hay un aumento en la mortalidad de esos pacientes, claramente, y que la hepatitis isquémica por shock séptico es la más prevalente. Digamos que si miramos acá en la tabla 1 a la izquierda, podemos ver que lo más prevalente y de lo que más pacientes tenían era pues del shock séptico. Este es un artículo que hacen en Alemania en el 2008. En el 2008 es un paciente de la es un estudio de la Universidad de Ulm y de Heidelberg en el que toman 29 pacientes con colangitis esclerosante posterior a shock séptico entre 1995 y el 2007. Es interesante porque más o menos en el 2008-2010 fue cuando se empezó a hablar de la colangitis esclerosante secundaria a una sepsis severa. Entonces, por eso ellos toman estos pacientes del 95 al 2007, logran recolectar 29 pacientes, a los cuales todos se les hace una CPRE en la que se encuentran múltiples estenosis y dilataciones. En 18 pacientes adicionalmente se hace una biopsia hepática en la que ya se encuentra una colangitis fibrosante. De los 29, 19 pacientes fallecen. 19 pacientes fallecen y 3 fueron trasplantados y estos digamos que tuvieron pues sobreviven y en el seguimiento continuaban, digamos que, libres de enfermedad. Lo cual, digamos que lo que muestra es que esta es una enfermedad que tiene una baja sobrevida sin trasplante hepático. Nosotros en la cardioinfantil tenemos una serie de casos que hicimos durante la pandemia, en la que recolectamos 12 pacientes con COVID severo entre agosto del 2021 y mayo del 2022, que no tenían historia previa de enfermedad hepática, en los que en las imágenes se observaba alteración biliar con estenosis y dilataciones. De estos 12 pacientes, 9 fueron llevados a CPRE y 4 a Spyglass, en los que se encontraron siempre moldes biliares y colangitis, y un paciente fue trasplantado con donante vivo. Estos obviamente todos eran pacientes que habían tenido un COVID severo con estancias prolongadas en UCI, y con esta complicación hepática poco frecuente, pero muy severa, con una mortalidad muy alta. Pues cuando hablamos del tratamiento de la injuria hepática asociada a sepsis, pues no hay ningún tratamiento específico que nos pueda ayudar directamente a disminuir la injuria hepática asociada a la sepsis. Digamos que lo que tenemos que tratar de asegurar es una antibiótico-terapia efectiva y iniciarla lo más rápido posible una vez se identifique la sepsis. Obviamente una reanimación hídrica y soporte hemodinámico adecuado con un buen soporte nutricional. Hay que evitar los fármacos hepatotóxicos sin ninguna duda. Se han explorado métodos, digamos, de soporte hepático extracorpóreo como el MALS, SPAT, la plasmaféresis para reducir el daño hepático, pero ninguno de estos tiene resultados importantes en los estudios en los que se ha hecho, digamos que
ningún resultado grueso de disminución de mortalidad. Sí mejoran los números, pero no mejoran mortalidad, por lo cual todavía no hay una indicación clara y no se recomienda en ninguna guía pues usar todas estas terapias. Eso digamos que se puede hacer según el centro, la experiencia que tenga pues cada centro, cada equipo y los resultados que hayan visto y paciente a paciente. En estudio, pues hay anticuerpos monoclonales para neutralizar los mediadores inflamatorios como el TNF-alfa y la interleuquina 6. También se ha mirado, digamos que la respuesta a los corticoides, pero todavía no hay una indicación clara y no hay una guía clara de cuándo se deben usar. Claramente, pues en los pacientes con sepsis se puede usar corticoides como parte del tratamiento, pero no se ha demostrado que esto tenga un beneficio hepático claro. Y pues los mensajes para llevar a casa sería que la incidencia de la injuria hepática asociada a sepsis o al shock séptico es difícil de estimar, pero se debe evaluar ya que esto siempre va a aumentar significativamente la mortalidad de estos pacientes, que tienen una fisiopatología compleja en la que el daño hepático es secundario a una respuesta inflamatoria excesiva asociada a la sepsis. Se puede presentar como hepatitis isquémica, colestasis o colangitis esclerosante secundaria. Y obviamente la identificación temprana de la sepsis y sus complicaciones junto con la implementación del tratamiento temprano y adecuado es lo que nos va a mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes a largo plazo. Muchísimas gracias. Les dejo una foto de nuestro equipo multidisciplinario en la que estamos los cirujanos, los hepatólogos, los radiólogos, las enfermeras y todo el equipo que hace parte de nuestro, pues todos los profesionales que hacen parte de nuestro equipo de trasplante hepático. Muchísimas gracias. Mil gracias por la invitación.